Hermanos, paz de Cristo, una vez más, me da gusto estar ante ustedes. Una vez más, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por todo. Soy el hermano Sergio, para los que no me conocen. Y estamos aquí para exponer la palabra de Dios, dar una enseñanza de la palabra de Dios. Pero antes, ¿verdad? Sigamos orando unos por los otros. Para que el Señor nos siga ayudando, fortaleciendo y sobre todo protegiéndonos de esta pandemia, ¿verdad? Que todavía está activa, y pedimos a hermanos, familiares, ¿verdad? Que tomen las medidas adecuadas, seamos respetuosos a las reglas que se han puesto para poder combatir esta epidemia, esta pandemia, ¿verdad? A veces ha llegado cerca a varias familias, entonces entra esa preocupación, ¿verdad? Pero en el nombre del Señor Jesús vamos a vencer, vamos a salir adelante. El Señor sabe cuándo va a poner su mano poderosa en todo esto y limpiar todo. Mientras, hay que hacer nuestra parte, amén. Amigos que nos escuchan, ¿verdad? También ustedes, sean obedientes, cuídense por sus familias, ¿verdad? Por todos los que, sus seres queridos, ¿verdad? No queremos que nadie se contagie, ¿verdad? Y entonces tenemos que hacer nuestra parte. Hay que seguir orando por los doctores, por los hospitales, para que el Señor los ayude, ¿verdad? Todos los paramédicos, todos que están enfrente de todo esto, ¿verdad? Ellos son los que se arriesgan más a su salud, sus vidas. Entonces hay que seguir orando por ellos. Hay que seguir orando por los doctores, también por los presidentes. Amén. ¿Verdad? Sabemos que aquí en Estados Unidos va a haber cambios, y que el Señor ponga su mano, ¿verdad? Que dirija a estos presidentes las mentes, y que les ponga temor en sus corazones. Amén. Y que pues como pueblo del Señor, nuestro deber es seguir orando por ellos. Amén. Y que el Señor los guíe y nos ayude a nosotros y nos proteja. Amén. Vamos a entrar en esta lección, ¿verdad? Y esta lección se va a tratar de perdonar, ¿verdad? Yo creo que viene a muy buen tiempo, porque en estos tiempos que estamos viviendo, a veces es difícil perdonar. Y no nomás hablando de la iglesia, sino gente fuera de la iglesia, ¿verdad? Entonces hay que crear la Biblia nos enseña a crear un carácter perdonador. Amén. Y para ello voy a leer, leer una escritura en el libro de San Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22. Amén. Entonces, y a la letra dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. ¿Por qué no venimos ante el Señor y oramos? Amén. Señor, Dios y Padre Celestial, toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por estos momentos, Señor. Gracias porque hasta aquí has sido con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu mano poderosa que nos cuida, nos protege y nos ayuda, Señor Jesús. En estos momentos, Señor, te pido por todas estas personas que han sido contagiadas con el coronavirus, Señor. Pon tu mano poderosa sobre ellos, Señor, y sánalos, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo, sea quien sea, Señor, pero a la vez, Señor, que ellos puedan ver tu mano poderosa en ellos, Señor, obrar en ellos, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, por las enfermeras, por los doctores, por todos estos que están enfrente combatiendo este coronavirus, Señor. Ayúdalos, Señor. Están arriesgando su salud, incluso sus vidas, Señor. Protégelos, Señor. Ayúdalos, Señor, a que puedan hacer su trabajo con libertad, y a la vez que no sean contaminados ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos por los presidentes, Señor. El presidente de este país, Señor Jesús. Ayúdalos, Señor Jesús. Tú sabes por lo que está pasando, Señor Jesús.
Dale paz en su corazón, Señor. Ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesucristo. También los presidentes de otros países, Señor, en las decisiones que tienen que hacer, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria. También te pedimos por tu palabra que llegue a donde tiene que llegar, Señor, y sea escuchada, Señor, con libertad y pueda cambiar las vidas, Señor, en el nombre de Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Aleluya tu nombre, Señor Jesús. Sí, mis hermanos, ¿verdad? Miramos la escritura que acabo de leer, ¿verdad? Y está Pedro diciéndole a Jesús, ¿verdad? Preguntándole, ¿cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? Y como que le pone un número para él quizá alto, ¿no? 7 veces, le dice, y Jesús le contestó, ¿verdad? Y le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, ¿verdad? ¿Qué cara puso Pedro cuando le contestó, ¿verdad? Yo creo que, yo no sé, a lo mejor para uno sería que es muy exagerado, 70 veces 7, Señor, ¿verdad? Pero el Señor estaba tratando de enseñarle algo, ¿verdad? Y así como está enseñándoles hoy en día, ¿verdad? El perdonar es algo que a veces uno mismo se tiene que humillar. Yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿verdad? El tener a veces que ir también a pedir perdón, ¿verdad? Yo creo que todos hemos estado por los dos lados de la moneda, si lo puedo decir así, ¿verdad? Donde tenemos que perdonar y donde tenemos que ir a pedir perdón, ¿verdad? Y en lo que a mí me toca, he estado en los dos lados, ¿verdad? Donde yo he tenido que ir a pedir perdón. Y no ha sido fácil. Cuando uno lo quiere hacer de sus propias fuerzas, no es fácil. Tiene uno que pedirle la ayuda al Señor y que lo dirija, que le dé las palabras, ¿verdad? Y es una experiencia a la vez bonita, porque uno pudo desahogarse y quitarse ese peso que trae encima, ¿verdad? Cuando uno, especialmente cuando uno sabe que cometió un error o que ofendió a su hermano, ¿verdad? Es bonito aceptarlo y pedir perdón, pedir disculpas. ¿Sabe qué, hermano, hermana? Hice mal, perdóneme, ¿verdad? Y es lo que quiere el Señor, nos enseña, ¿verdad? Que tenemos que perdonar. Aquí en la historia esta, Jesús le presenta a Pedro, ¿verdad? Nos da una historia de los dos deudores, ¿verdad? Y seguimos leyendo ahí en el mismo capítulo, versículo 23, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, ¿verdad? Le perdonó la deuda, ¿verdad? Esto nos enseña, ¿verdad? Que el Señor nos hace ver la necesidad que tenemos de perdón, ¿verdad? Todos cometemos errores, ofendemos a alguien, ¿verdad? Y necesitamos que nos perdonen, ¿verdad? Y a la vez nos enseña a que pidamos perdón, ¿verdad? Cuando nosotros miramos que cometimos un error, que ofendimos a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro prójimo, ¿verdad?
saber pedirle perdón, ¿verdad? Así como este siervo, ¿verdad? Él sabía que le debía al rey, ¿verdad? Pero, y ah, le dijo aquí, dice en el versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, ¿verdad? Le estaba pidiendo tiempo, le estaba pidiendo, perdóname, sí te voy a cumplir, sí te voy a pagar lo que te debo, ¿verdad? Y a veces tenemos que llegar a ese punto, o a veces llegamos a ese punto donde uno mismo tiene que aceptar y decir, perdóname, mira, dame más tiempo, dame un poquito más tiempo, o qué puedo hacer, ¿verdad? Para reparar esta ofensa, ¿verdad? Y verá, miramos aquí el Señor de aquel siervo movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, era grande la deuda, ¿verdad? Dice que le debía 1,000 talentos. Amén. Disculpe, le debía 10,000 talentos, ¿verdad? Y un talento era equivalente a como $10,000 en el tiempo de hoy, ¿verdad? O sea que le debía 10 millones de dólares en total. Eso era una cantidad grande, abrumadora. ¿Cómo le iba a pagar, verdad? Pero aún así, el rey le perdonó toda su deuda, todo lo que le debía, ¿verdad? Y lo miró, pues, ¿quién no se iba a ponerse contento, verdad? Porque lo perdonaron, ¿verdad? Pero ahora miramos el otro lado, ¿verdad? Lo que hizo, miramos el versículo 28, dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes, ¿verdad? Cuando dice haciendo de él, lo agarró del cuello, lo andaba ahorcando. Andaba enojado porque no le debía y no le había pagado, ¿verdad? Y dice, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrado a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, ¿verdad? Se humilló a aquel hombre que le debía. Le dijo, dame poquito más tiempo. Yo sé que te debo, perdóname, mira, sí, pero sí te lo voy a pagar. Y miramos lo que hizo este siervo, ¿verdad? El versículo 3 dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Qué corazón, ¿verdad? Qué corazón de hombre, ¿verdad? Lo acababan de perdonar a él, lo acababan de perdonar una cuenta grande, ¿verdad? Y luego viene y le cobra lo que le debía su consiervo y no le perdona, no le da más tiempo para que le pague, ¿verdad? Y aunque le pedía, ¿verdad? Que le diera más tiempo, no quiso, ¿verdad? Entonces dice, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, discúlpeme, adelanté. Dice, entonces su consiervo postrado a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El versículo 30 dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda, ¿verdad? Entonces dice el versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Viendo estos sus consiervos, ellos habían visto cuando el rey le perdonó a él. Ellos miraron todo, se dieron cuenta, por eso se entristecieron. ¿Y cómo le acaban de perdonar a él y él no quiere perdonar a su consiervo, ¿verdad? Yo creo que se hacían esa pregunta, estaban
pues entristecidos, ¿verdad? Quizás no lo podían creer, ¿verdad? Lo que estaba haciendo este hombre, ¿verdad? Entonces, otra vez, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Verdad? Le decía, te acabo de dar una lección, en otras palabras, de que debes perdonar, especialmente cuando te piden que los perdones, te piden disculpas y no aprendiste la lección. Dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonamos de todo corazón a cada uno de su hermano sus ofensas, ¿verdad? El Señor aquí nos enseña, nos da una hermosa lección sobre el perdón, ¿verdad? Y como cristianos, todo el tiempo vamos a estar ante la presencia de Dios. Y por eso debemos tener un corazón perdonador. Debemos perdonar, porque Él nos demanda y nos enseña, ¿verdad? Nos enseña cómo perdonar, ¿verdad? Tenemos que pedirle ayuda a Él. Amén. Este hombre, lo que no era, la cuenta no era mucho lo que le debía, ¿verdad? Era muy, muy pequeña. Él le debía un denario, en ese tiempo era como 16 centavos, ¿verdad? Entonces lo que le debía eran como $16 y no pudo perdonar una cuenta de $16 cuando él le perdonaron millones, ¿verdad? Y nos enseña, ¿verdad? Y tal es la comparación de Jesús entre los pecados nuestros, ¿verdad? Contra Dios y cometidos a nuestros prójimos. Nos enseña que a nosotros nos perdonó todo nos perdonó, ¿verdad? Y nosotros debemos hacer lo mismo con nuestro prójimo. Amén. Él nos enseña. ¿Y qué le faltó a este hombre? Que no pudo perdonar cuando él lo acababan de perdonar. ¿Qué le faltó? Le faltó compasión, le faltó amor, le faltó misericordia. Y ese amor y esa misericordia no la vamos a obtener así nomás si no le pedimos a Dios que nos la dé, que nos ayude a entender, que nos ayude a perdonar. Sí hay ofensas que nos cortan, nos dejan heridas, ¿verdad? Pero aún así, el Señor nos ha perdonado aún más y nos enseña a perdonar. Y con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. No lo vamos a poder hacer con nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda de Dios, la fuerza que Él nos da. Y cuando perdonamos viene esa paz que solo Él sabe dar, que nadie más te la puede dar. Amén. Es bonito perdonar. Amén. A veces, como decía, no se puede perdonar luego. Qué bueno que pudiéramos perdonar luego. Quizá en ocasiones sí se pueda, como decía, dependiendo de la ofensa, pero hay veces que esas ofensas han penetrado muy profundo, ¿verdad? Pero aún así podemos perdonar, porque el Señor nos ayuda. Ponerlo ante las manos de Dios, decirle, ayúdame, Señor. Yo no quiero que me amargue en la vida, yo no quiero que salgan raíces de amargura, Señor. Ayúdame. Y el Señor está atento. Él escucha la oración del justo. Amén. Él escucha la oración cuando estamos pidiéndole de todo corazón. Y si soy yo el que ofendí, perdóname, Señor. ¿Verdad? Él está presto, ¿verdad?
quizá en nuestras oraciones en las mañanas deberíamos si no lo ponemos eso, deberíamos de incluir, ¿verdad? Cuando nos levantamos y le pedimos al Señor y le damos gracias al Señor por un día más de vida, incluir, ¿verdad? Y pedirle que nos dé la oportunidad de perdonar ese día, ¿verdad? Las ofensas que vayamos a pasar por ese día. Que yo soy una persona que ando manejando todo el tiempo y a veces me sacan de quicio otros choferes, ¿verdad? Pero una cosa que a través de esta lección he aprendido es eso, perdonar, ¿verdad? Hay gente muy atrabancada que se atraviesa, que no, yo no sé, yo creo que no les importa su vida, ¿verdad? Yo manejo un troque, entonces los troques no se paran no se detienen muy fácil, muy rápido. Y si aún así se atraviesan, ¿verdad? Y sí, como les digo, me daba coraje, me hacían enojar, pero cuando empecé a estudiar más esto y empecé a pedirle al Señor que me ayudara, que me protegiera, ¿verdad? Y sobre todo eso, que me ayudara a perdonar a estos atrabancados, ¿verdad? El Señor me ha ayudado, me ha escuchado, y aun cuando paso por esos malos ratos, la paz del Señor me ha mantenido. Y le pido al Señor por estas personas, ¿verdad? Ayúdalo, Señor. Yo creo que lleva más prisa que yo, ¿verdad? Que el Señor, y aún le pido que los proteja, ¿verdad? Y nos enseña, ¿verdad? A la vez que nosotros debemos perdonar a todo tiempo, ¿verdad? Que no seamos como este hombre que no quiso perdonar, ¿verdad? A veces podemos decir, pero no sabes lo que me hizo, o no sabes lo que me dijo. Sí, tienes razón, te ofendió, te cortó, te penetró, te hizo llorar, sí, pero aún así el Señor nos demanda que sepamos perdonar por nuestro bien, sí. Leemos en Efesios, ya para terminar, capítulo 4, versículo 32. Amén, dice así el versículo 32 del capítulo 4 de Efesios, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Una vez más, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor Jesús ya perdonó nuestros pecados, todos nuestros pecados. Amén. No podemos perdonar una ofensa de nuestro prójimo. Claro que sí. Amén. El Señor lo ofendimos mucho antes de venir al camino del Señor, ¿verdad? Y por eso Él murió en la cruz por nuestros pecados, por esas ofensas, ¿verdad? Ahora tenemos que venir y aceptar, Señor, perdóname, ayúdame. Y así, como Él nos perdonó, quiere que perdonemos a nuestro prójimo. Amén. Si nosotros aprendemos a perdonar de corazón, toda nuestra vida será llena de bendiciones y del gozo en el Señor. Amén. El significado de la gracia es perdónanos porque a nosotros se nos ha perdonado. Perdónanos porque a nosotros se nos ha perdonado. Y así nosotros debemos perdonar. Perdonar de todo corazón, hermanos. Y verá cómo se siente usted libre de eso, ¿verdad?
Si batalla en perdonar, pídele al Señor y el Señor lo va a ayudar. Amén. El Señor no lo va a dejar desamparado, no la va a dejar desamparada. Con estas palabras me despido. El Señor los bendiga.